Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, días, noches, no lo sé. Tengan ustedes bienvenidos a nuestra cuarta sesión de estructura económica, socioeconómica de México. En teoría tendría que ser nuestra última sesión, pero bueno, ya les había yo explicado con anterioridad que la SEP le recomendó a la universidad extenderse una fecha más en bachillerato para, me imagino, homologar fechas con el bachillerato escolarizado. Y bueno, pues entonces esta será nuestra penúltima sesión. La siguiente, la semana que viene, del 19 al 25, pues será la semana de última sesión, semana de exámenes, y posteriormente pues será semana, la siguiente semana será ya momento de iniciar un nuevo módulo para todos ustedes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ustedes no tuvieron nada que ver con esta decisión que fue tomada por la Secretaría de la Educación Pública, y que ni la universidad ni nosotros tuvimos alguna cosa que ver, bueno, pues vamos a decirles que en la última sesión ustedes no tendrán que entregar tarea, no me van a entregar tarea, y tampoco va a venir en eso en el examen, ¿vale? Para que ustedes estén tranquilitos, no se estresen, no se pongan nerviosos, no van a tener que hacer una tarea más, ¿vale? Ya tenemos todo planeado como lo habíamos puesto desde un principio, y ahora, bueno, pues nada, vamos a continuar como lo habíamos hecho. Un segundo anuncio que tengo que darles, y es algo preocupante, que ya lo hablé con sus compañeros de literatura, es el plagio de las tareas, que me parece un tema complicado, ¿ok? Resulta que uno de sus compañeros, esto es una práctica no tan común, pero sí común, en el sentido de que por lo menos una persona en cada módulo, en cada materia, me lo hace. Entonces uno pues va adquiriendo cierta tirria en contra de esas prácticas, porque como ustedes saben, ya estamos a punto de finalizar nuestro módulo. Pues la tarea es muy sencilla, ¿vale? La tarea es súper sencilla. La tarea consiste en ver la clase, que se supone que es algo que de facto tendrían que hacer, ver la clase, y aparte de ver la clase, pues tomar apuntes, ¿no? Que yo me imagino que es lo que hacen en las demás materias que no son mías. Yo veo una clase, tomo los apuntes y después hago mi tarea. Y aquí la cosa es muy sencilla, solo tienen que ver la clase y esos apuntes son su tarea. A lo mejor algún ejercicio que les dejo yo por ahí, a lo mejor algún comentario, alguna preguntilla que les hago y tal, pero de ahí en fuera no es nada complicado. Entonces, ustedes ven su clase, hacen su resumen durante 4 sesiones y tienen el 60% de calificación. ¿Ok? 60% de calificación, lo que quiere decir que automáticamente ya pasaron la materia sin tener que haber realizado un examen. A mí me parece eso súper sencillo, pero no quiero complicarles la vida. Si ustedes están cursando el bachillerato en línea, es porque tienen otros deberes, ¿no? Me imagino que muchos o todos trabajan, y me imagino que tienen familia y que tienen deberes que les impide ir a un bachillerato escolarizado. A lo mejor ya no tienen la edad para tomarlo, y por eso se han decidido por nuestra opción, la opción que ofrece SEI. En este sentido, bueno, pues uno dice, vamos a hacerles las cosas fáciles, porque yo quiero que ustedes aprendan y terminen su bachillerato, ¿sí? Que es el objetivo que yo me propuse. Pues se los pongo muy sencillos a ustedes y a los de licenciatura, ¿sí? No sé cómo sean las demás materias, pero yo siento que esto es demasiado sencillo. Más sencillo que esto, no lo sé si hay, ¿vale? En este entendido, el que haya alumnos que me entreguen tareas, entre comillas, que bajaron de internet, me parece inaceptable, ¿sí? Yo les di una serie de lineamientos en la primera sesión, ¿vale? Y hay un gran hincapié en la importancia de las tareas, ¿sí? Hay un gran hincapié en el sentido de que está muy fácil pasar mi materia, muy fácil.
Y los exámenes también son muy sencillos. Créanme que cuando me lo propongo soy una maestra muy mala. Y pregúntenle a mis alumnos de bachillerato y de universidad escolarizada. Ahí sí sale la tronchatoro que llevo dentro. Pero con ustedes, pues soy más tranquila, ¿no? Bueno, entonces, en este entendido, a mí me molesta que copien las tareas de internet y las peguen. Y se los hago saber. A ver, alumno, por favor, esta tarea está bajada de internet. Yo lo que necesito es que me haga una tarea bien hecha, limpia, tal. Y algunos rectifican el camino y otros pues se van directamente al despeñadero. El caso de una materia igual, de esta materia y de literatura, es que uno de ustedes, uno de sus compañeros, porque ni siquiera está viendo las sesiones, no creo que se entere, no solamente copió una vez, copió dos, copió tres, copió cuatro, pese a que se lo hice saber. Y en la última materia, no solamente copió algo que ni siquiera leyó de internet, ¿no? Sino que me sube un archivo de 98 páginas que en la primera hoja trae el nombre del autor. Y aparte son como lineamientos de la estructura, lineamientos para los bachilleratos actuales de la enseñanza de la estructura socioeconómica de México, ¿no? Es como la materia de SEM se ha dado en diferentes momentos de la historia de nuestro país con las distintas reformas educativas y ahora cómo se va a dar, ¿no? Claro, a mí me sirve y tal, y trae un enfoque maravilloso porque viene marxismo y unas cosas preciosas, pero claramente la persona no está poniendo atención y no está prestando ni un ápice de interés en la materia, así que por primera vez he tomado, bueno, no, esta es la segunda vez que pasa, la otra vez fue plagio entre compañeros, sí hacían el resumen, pero se copiaban la tarea punto y coma, y bueno, ahí pasó exactamente lo mismo. ¿Cuál es la decisión y lo que le va a pasar a su compañero? Que automáticamente se va a examen extraordinario, no va a presentar examen normal conmigo porque no se lo voy a hacer, no se lo voy a permitir, y si lo llega a subir, mira, 0 de cabeza, ¿vale? Entonces, para las próximas módulos que yo les dé, se va a añadir una política fascista a mis materias y va a ser que tarea que yo encuentre plagiada automáticamente se van a extraordinario. ¿Por qué esta decisión tan extrema? Porque la tarea es muy sencilla, muy sencilla. O sea, prácticamente es, mira, mijo, ve mi clase y ya tienes 10. Y no se vale. Estoy poniendo todo de mi parte para que ustedes aprendan y tengan el papelito de bachillerato para que sigan su educación, para que mejoren su calidad de vida, y ustedes no me están entregando nada. Bueno, estas personas. De ahí en fuera los demás un poco tarde, un poco a prisas, pero me han estado funcionando y bastante bien, ¿no? Creo que en general ha sido un grupo bastante bueno. Entonces, bueno, pues dijeran por ahí, el indio no era, ¿qué? La mula no era arisca, sino que la volvieron. Pues algo así nos pasó. La cortina musical de esta semana me encanta porque creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver. Es de la película Les Miserables, Los Miserables, que salió me parece que en el 2012. Y pues es una película musical, ¿no? La banda sonora es exquisita, a mí me encanta. De hecho me la pongo aquí para hacer mis cosas, estoy escuchando la banda sonora. La historia en sí es de Víctor Hugo, la escribió Víctor Hugo, el mismo autor del Jorobado de Notre Dame, uno de los autores más importantes de Francia, y es una de las obras que tenemos que leer por lo menos una vez en nuestras vidas. Los Miserables trata de, a ver, en el fondo de la obra hay una idea que tiene que ser discutida. Hay una idea que dispara la acción y es la idea de justicia. Lo que hace Víctor Hugo en esta obra no solamente es plantear el cuestionamiento de qué es la justicia, sino que también le enseña al mundo que hay una clase social en Francia, sobre todo en París,
que no está siendo observada, ¿sí? Que no la están mostrando. Es como esa basura que nosotros barremos y le echamos por abajo del sillón o abajo de la alfombra. Y es lo que estaba pasando con el París de esos años. Era la ciudad de la luz, la ciudad de los artistas, la ciudad el país que se acababa de volver un país histórico por haber cortadole la cabeza al primer rey, por haber dicho stop la monarquía, ¿sí? País de los grandes descubrimientos, pero París también era la ciudad de los pobres, de la gente que vivía en las cloacas. Había un submundo ahí en las cloacas. Había gente que tenía que trabajar 20 horas al día. Estaba prohibido, bueno, esto empezó en Inglaterra y después se extendió a otros países que empezaron con el capitalismo, que es prohibir el vagabundismo. O sea, el ser vagabundo era un delito. Entonces te vas a la cárcel y te vas a trabajar a un campo de trabajo, tipo campo de concentración, ¿no? Pero nadie había observado, claro, es la gente que no se ve. Y lo mismo ustedes van a Londres y lo mismo, una ciudad preciosa, linda, no ves ni un vagabundo, vete a las cloacas. Ahí está el submundo. Un paréntesis, Sherlock Holmes sacó, bueno, no Sherlock Holmes, claramente. La BBC sacó una serie de Sherlock Holmes y en uno de los capítulos es Sherlock Holmes contemporáneo, ¿no? Y en uno de los capítulos precisamente Sherlock Holmes se baja a las cloacas de Londres y hay una ciudad prácticamente ahí, ¿no? O sea, es terrible. Pero lo mismo estaba pasando en la Francia del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Lo mismo estaba pasando en la Francia del siglo XX y pues la gente les valía queso, ¿no? Era como, escóndelos, que no se vean y que les pase lo que les pase. A mí no me interesa. Y Víctor Hugo lo que hace en esta obra, por eso se llama Los Miserables, es retratar la vida de esa gente que estaba viviendo en las alcantarillas, de esa gente que estaba siendo olvidada, de esa gente que nadie quería ver, que todos sabían su existencia, pero nadie se preocupaba. Por un lado, y por el otro está el concepto de justicia, donde, pues, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la bondad? Comienza la obra, la premisa de la obra es una madre con unos hijos hambrientos, la madre desesperada por darles de comer a sus hijos, roba un pan que un panadero puso en la cornisa de la ventana para que, yo no sé, se enfriara, subiera la levadura, tal, lo pone. La madre desesperada, los niños llevaban, no sé, 3, 4 días sin comer, la madre va, coge la hogaza de pan, sale corriendo, el panadero se da cuenta, se ofende muchísimo, llama a la policía y la policía va corriendo por esta criminal espantosa. Jean Valjean, hermano de esta chica, dice, ¿sabes qué? Yo me robé la hogaza de pan y entonces se lo llevan a la cárcel. Y ahí conoce a Charbet, que es un policía que nace en la cárcel, y como nace en la cárcel, él adquiere cierto asco, digámoslo así, por los presos, ¿no? Y se convierte en policía y muy recto y tal. Jean Valjean cumple 4 o 5 años de trabajos forzados y cumple su pena y se va, pero Javert dice, no, este es un delincuente, este no tiene por qué salir. A este tipo hay que hay que tenerlo en la cárcel, hay que tenerlo en la cárcel porque esta escoria no puede andar por la vida. Y Javert empieza una cacería de brujas en contra de Jean Valjean, ¿no? Y bueno, pasan cosas espantosas, salen personajes maravillosos como Fontaine, que es la madre de Cosette, que es esa madre abnegada, esa madre que da todo por amor, tremenda, preciosa.
que literalmente pierde hasta el último diente por darle de comer a su hija. Y bueno, la revolución francesa, Napoleón, todo esto se encierra en esta obra maravillosa de Los Miserables. La obra de por sí es tremenda y luego el musical y luego la película. Bueno, no sé, véanla y pues viene bien, ¿no? Viene bien discutir un poco sobre Los Miserables, sobre la revolución y sobre la guerra, porque precisamente llegamos a un momento de la historia mundial bastante tenebrosa, bastante fuerte, que son estos años que transcurren entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya les había yo mencionado algunos hechos históricos de 1920 a 1934, el ascenso de Hitler en 1933, la Gran Depresión de 1920. Eso será un punto bien importante, porque la economía mundial se colapsa y como ustedes pueden ver, la situación de los desprotegidos, de los parados, que como dicen aquí en España, de los parados, que sería de los desempleados, es tremenda, sobre todo en países como lo son Alemania, los países que fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, en un primer momento se le denomina los felices 20 a esta época en la que la economía se reactiva. O sea, acabamos de vivir una guerra tremenda que terminó en 1918, acaba de suceder la Revolución Rusa, ganó el comunismo en Rusia, se forma la Unión Soviética, la gente le empieza a dar miedito de que el socialismo se expanda tremendamente porque pues era lo que se quería, era el objetivo principal de Carlos Marx y luego de Lenin, que se instaurara en todo el mundo una dictadura del proletariado, como ellos le llamaban. Bueno, entonces fueron momentos tensos, aparte Alemania estaba sufriendo mucho. Alemania, como se los dije en la sesión pasada, fue muy castigada por la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Versalles. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, se pasaron de buena gente con Alemania y había mucha gente resentida. Y resentida con un sector específico de la sociedad, que eran los judíos. Para algunos de los alemanes, los judíos, cuando vieron que Alemania estaba a punto de perder la Primera Guerra Mundial, en ese entonces solo había habido una, entonces era conocida como la Gran Guerra, cuando los judíos se dieron cuenta que los alemanes estaban perdiendo la Gran Guerra, agarraron todo su dinerito de los bancos y dijeron, córrele que aquí espantan. Y se fueron a Estados Unidos y se llevaron todo su dinero. Para mucha gente eso fue un momento crucial en la historia. Y eso fue, pues claro, los bancos se quedan sin dinero, Alemania se queda sin dinero y pierde la Primera Guerra. Así que mucha gente comenzó con los boicots en contra de los judíos o de los negocios de los judíos. Una especie de racismo, antisemitismo lleno de mucho coraje. ¿Por qué? Pues precisamente porque fueron ellos, según su pensamiento, los que habían provocado que se perdiera la Gran Guerra. Si ustedes ubican bien estos años, del 20 al 34, nos estamos moviendo entre dos guerras, ¿sí? Hay algunos historiadores que señalan que eso de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial no existe, sino que es una sola guerra, una gran guerra, con un periodo de descanso, ¿sí? Que es 1920, 1938, 39. O bueno, otros dicen que es un conflicto completamente distinto. Lo cierto es que participan casi los mismos países y las alianzas siguen siendo las mismas, ¿no? Yo creo que sí podríamos hablar de una sola guerra. Entre 1910 y 1939 van a transcurrir, es que puse 34, pero es 39, perdón chicos.
1939. Entre 1919 y 1939, 18 y 39, van a transcurrir 21 años que suceden cosas muy importantes que precisamente van a hacer que se continúe con la guerra. La forma en la que terminó la Primera Guerra Mundial va a ser lo que va a dar origen a la Segunda Guerra Mundial. En 1920, John Keynes, que será el economista Keynes, no sé si ustedes lo conocen, lo han escuchado, escribe un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, donde va a explicar claramente cuáles fueron las razones por las que la supuesta paz de Versalles, el Tratado de Versalles que concluye la Primera Guerra, será el objetivo, será o dará como resultado el germen de la venganza y de la agresión armada. Mucho de la forma en la que terminó la Primera Guerra, pues va a provocar la Segunda. Y eso es el resentimiento y el odio, por ejemplo, que siempre va a alimentar a Hitler. Hitler fue un soldado en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado en la Primera Guerra por haber salvado a algunos de sus compañeros. Él no era un soldado así valiente y tal, era un tipejo, un soldaducho de cuarta, que andaba de trinchera en trinchera. Acuérdense ustedes que la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en trincheras. Ya saben cuáles son esas, ¿no? Cavas hoyos en la tierra y te metes ahí y vas disparando. Lo cual hizo que durante algunos 2 años la guerra no se ganara y no se moviera. Pues cada quien se había trincherado y no avanzaba. Ninguno de los dos bandos avanzaba durante un par de años, ¿no? Por eso se le conoció como la Guerra de las Trincheras. Bueno, Hitler anduvo en una de esas trincheras y lo que él hacía, era un poco peligroso, pero tampoco era como ¡buah! Él andaba de trinchera en trinchera pasando mensajes. Entonces le mandan una bomba de estas que te ponen ciego, no te matan, sino que explotan, te ponen ciego. Y bueno, él salvó a sus compañeros de la trinchera, lo sacó y tal, pero el tipo se quedó ciego. Entonces fue condecorado como héroe de guerra en la Primera Guerra. Y claro, él leyó el Tratado de Versalles, como muchos de los alemanes, como una ofensa tremenda a la integridad, al espíritu alemán que él tanto adoraba. Esto da lugar a una de las épocas más interesantes de la historia y, bueno, claramente también una de las épocas más complejas. Entre las dos guerras mundiales habrá una disputa entre liberales y radicales que vuelve a abrir flancos para una nueva andada conservadora. Esta andada conservadora será conocida como el fascismo. Es también la época en la que triunfan los fascismos en Europa. Lenin será asesinado, Lenin morirá en 1924. Stalin rápidamente busca la cabeza de Trotsky para que Trotsky no se convierta en el jefe del partido en Rusia, en la URSS. Trotsky sale volando, se va corriendo porque sabe que lo van a matar. Y Stalin se queda en el poder en la URSS. Y luego Mussolini toma el poder en Italia. Y luego Hitler en el 33 en Alemania. Y Franco en el 39 en España. ¿Sí? Es la época de los totalitarismos. Y es algo que está pasando, si ustedes se fijan, más o menos ahora. Claro, como tenemos peleas entre la derecha y la izquierda, están surgiendo gobiernos verdaderamente fascistas. Donald Trump, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra me parece que acaba de pasar. En España está ganando Vox. Y luego en Francia, creo. Bueno, el chiste es que otra vez están ganando el gobierno los bandos de extrema derecha. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué?
Porque los sentimientos de rabia, de racismo, de odio, de xenofobia, nunca han dejado por completo a la humanidad. Siempre han estado ahí, pero no se mueven. No se mueven. Uno más bien como a los miserables, ¿no? Los metes debajo de la alfombra. Pero cuando tienes un gobernante que celebra la xenofobia, entonces tú sacas esa xenofobia reprimida. Y pasan cosas tan lamentables como la que sucedió en El Paso, Texas, hace un par de semanas. O sea, ese tipo, innombrable, impresentable, se sintió alentado por las palabras terribles de Donald Trump, que era uno de sus grandes héroes. Y dijo, si es cierto, nos estamos llenando de mexicanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a matarlos. Y se llevó a 20 y tantas personas por enfrente. Y en la mañana estaba leyendo un artículo del País, verdaderamente espantoso, donde me parece que va a haber elecciones en Alemania. Alemania es peligroso por eso, que se les pasa un poquito la mano a veces. Va a haber elecciones en Alemania próximamente y uno de los participantes, de los concursantes, dio un discurso como no más extranjeros, no más apertura a otras culturas, viva Alemania, viva nuestros alimentos, viva el puerco y vamos a cerrarnos a todos los demás. Y bueno, un discurso que parecería ser bastante polémico fue muy bien recibido. Pasó con Donald Trump, insisto, y pasó en Argentina con Macri, y Macri se está llevando por las patas a Argentina, Bolsonaro en Brasil, un tipo espantoso, ¿no? Que es como de los homosexuales, son homosexuales porque Dios nos ha castigado, una cosa así espantosa. Y otra vez la derecha está surgiendo como surgió hace 100 años. Aguas. La derrota del Imperio Austrohúngaro, ¿sí? No solamente va a acabar con la Casa de Habsburgo, sino que va a preparar el terreno para que se construya lo que ahora conocemos como Europa Central. Van a surgir países, Hungría, Austria, claramente, que no existían antes de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, no solamente la geografía de Europa Central va a cambiar, sino también la geografía de, por ejemplo, Medio Oriente. Y ahí es donde nace el conflicto armado entre palestinos y musulmanes, y esta pelea enorme por la Franja de Gaza y por Tierra Santa. De ahí sale, porque ahí se dividen los países. Entre 1920 y 1928, toda Europa Central vive momentos económicos bastante malos, ¿no? Las inflaciones elevadas, millones de desempleados, la miseria que existe en Viena, que había sido el centro del mundo años antes, Viena, la capital, bella, hermosa, tal. No conozco bien, habrá que ir. La incertidumbre económica, sumada a la poca inversión política, convierte a Europa Central en una especie de caldo de cultivo para ideas radicales que crecen rápidamente, como también va a pasar en Alemania, ¿no? O sea, estamos muy mal y hay alguien, un tipo todo feo, pero que nos está prometiendo que vamos a estar mejor. Pues vamos con el tipo de bigote feo. Yo sí le creo, dijeran por ahí. De la misma manera que 100 años antes las sociedades secretas eran liberales, ahora eran radicales, comunistas, socialistas, anarquistas, que organizaban y promovían su pensamiento. Eso era por parte de quienes habían perdido la guerra. Quienes habían ganado la guerra estaban, digámoslo así, embriagados por la victoria. Vivieron lo que se conoce como los fabulosos 20, la segunda edad de oro del capitalismo. Pero ustedes, yo espero que no, pero como ustedes no saben, las borracheras siempre terminan con una resaca del demonio, sobre todo si ya pasas los 30 años.
En 1929, y esto es súper importante, mis niños, en 1929 el capitalismo se enfrenta a la peor crisis que había tenido hasta ese entonces, porque después tuvimos la crisis del 2000 y cacho. Y pregunten a Estados Unidos, a España. España le fue muy mal. Grecia, Portugal, Italia, les fue fatal en la crisis reciente. ¿Qué fue? ¿Del 2008? ¿2009? Por ahí. En 1929, ya les había dicho, el capitalismo se enfrenta a una crisis terrible, pues mucha gente se suicidó. En octubre de ese año, la bolsa de valores de Nueva York colapsa. La riqueza artificial de acciones desaparece. Entre octubre de 1929 y febrero de 1933, las acciones pierden el 90% de su valor. Imagínense que yo tengo una casa que vale 100 pesos, ¿no? Esta casa yo la estoy cotizando, se la vengo manejando en 100 pesitos. Y de la noche a la mañana mi casa solo vale 10 pesos. Imagínense, o yo tengo, no sé, tantas monedas de oro que equivalen a 100 pesos y esas 100 monedas de oro que equivalen a 100 pesos, de la noche a la mañana las 100 monedas solo me cuestan 10 pesos. Estados Unidos sufre una contracción económica. En esos 3 años, del 29 al 33, casi el 30% del Producto Interno Bruto, ¡pum!, se va. La miseria no solamente se quedó en Europa Central, sino que se fue extendiendo por todo el mundo y golpeó de una manera muy brutal a los estadounidenses, quienes se habían enriquecido de muchas maneras en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque precisamente Europa se estaba agarrando a chanclazos entre ellos, y quién les vendía, quién les prestaba, quién les daba. Estados Unidos. Estados Unidos y después México, ya lo veremos, se aprovechan de las guerras europeas para enriquecer su patrimonio. Pero el problema con Estados Unidos fue que empieza a crear, y luego ya nadie le compra porque Europa ya estaba avanzando un poco y se colapsa la economía. Mucha gente perdió sus fortunas, mucha gente se suicidó. Bueno, es que las crisis económicas son espantosas. La caída económica que impulsaba al mundo hace que los problemas que ya existían en Europa Central se esparzan por todo el mundo. Entre 1930 y 1932 todo el mundo está en crisis, y la disputa por el poder se vuelve realmente agria. En 1932 el partido nazi, nacionalsocialista, se ataca a sí mismo y el Reichstag, es decir, el Parlamento, también es atacado por ellos. En una noche, que es la noche de los cuchillos, conocida como la noche de los cuchillos, los nazis toman la justicia por su mano, asesinan a la mujer más importante del pensamiento socialista en la historia del pensamiento socialista, a la mujer que más aportó. Después era Simone Weil, pero en primer lugar Rosa de Luxemburgo la asesinan, y la asesinan con un montón de parlamentarios para pues hacerse del poder. Asesinan a los parlamentarios, asesinan a los comunistas y a todo aquel que se ponga enfrente. Aunque no había una guerra, ya otra vez ciertas potencias decían: esto se va a poner feo, ¿no? Como ese del Simpson, esto se va a poner feo. Francia e Inglaterra empiezan a decir: ay, Jesucito, ayúdanos. Bueno, mientras todo esto se estaba viviendo en Europa, ¿qué estaba pasando en nuestro país?
¿sí? Vimos un poco de lo que estaba pasando en nuestro país, el Maximato, Elías Calles, el asesinato de Álvaro Obregón y luego ahí Pascual Ortiz Rubio, Bortes Gil y tal, que fueron los que anduvieron en el Maximato. Ya a partir de 1934, México crea, bueno, entre el 20 y el 34, México está fundando instituciones y creando un nuevo sistema político. Les había yo hablado un poco de cómo surge el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que después será el Partido Revolucionario Institucional, y cómo surge la figura del presidente. Y estas dos entidades, el presidente de la República y el partido oficial, van a coordinar la política y la vida económica de nuestro país durante 70 años, hasta el 2000 con el triunfo de Vicente Fox por el Partido Acción Nacional. ¿Vale? Bueno, un paso fundamental en estos años del 20 al 34 es el desarrollo del sindicalismo. Ya les había hablado también la sesión pasada, cómo el partido oficial y el sindicalismo se hicieron uno solo para poder tomar el poder. Durante este periodo es monopolizado por la Confederación Regional Obrera Mexicana, que será la CROM, y después pasará bajo el control de la Confederación de Trabajadores de México, que es la CTM. Bajo la tutela callística de Elías Calles, se construyeron instituciones financieras de México. En 1925 se va a fundar el Banco de México, en 1930 la Nacional Financiera, y en el año precisamente de la crisis, Elías Calles logra reunir a más de 100 partidos políticos para hacer la macrofunción al Partido Nacional Revolucionario. ¿Sí? Entonces, estos años del 20 al 34, mientras Europa y Estados Unidos estaban colapsando, México, por el contrario, estaba presentando o estaba creando, se estaba acomodando después de una revolución bastante salvaje. Al cierre de esta época, la revolución prácticamente está terminada. Y ahora lo que queda era crear un espíritu mexicano que enriqueciera, que alabara, que se viera como heredero de la revolución. ¿Sí? Por eso el PRI va a ser el partido que se beneficia de la revolución. O sea, no solamente se origina por los hijos de los revolucionarios, sino que también va a tomar la retórica, el diálogo, la mística de la revolución. ¿Y cuál va a ser uno de los grandes lemas de ahí hasta por acá? Que por cierto me parece que López Obrador lo había quitado de los documentos efectivos, de los documentos oficiales. El lema que va a aparecer es claro, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Y a nivel cultural, lo que se va a establecer, lo que se va a buscar es enaltecer la revolución y enaltecer el ser mexicano como producto de esa revolución. Y aparecen movimientos artísticos en nuestro país que se dedican a hacer eso, como el muralismo, ¿sí? El muralismo, Orozco, Rivera, es una forma de llevarle al pueblo a través de imágenes su historia. Entonces son imágenes muy grandes que intentan educar al pueblo en un sentimiento mexicano, intentándoles dar una esencia mexicana de la cual se sientan orgullosos, pero que identifiquen la revolución como la creadora de nuestro presente y también la revolución como un acto de valentía en contra del enemigo terrible que es la reelección del mandato. ¿Sí? Y mucho de eso lo tenemos ahora. Si alguien por ahí, si un senador o un diputado se le ocurre decir, vamos a hablar de reelección, vamos a reelegir a los diputados, vamos a reelegir al presidente, vamos a reelegir a los senadores, el país se cae. ¿Por qué? Pues porque nos metieron mucho la idea de que la reelección es mala y esto es herencia de la Revolución Mexicana. Ahora, la revolución
la reelección no es tan mala. Y hay algunas democracias que se la vienen manejando, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. En el libro, no recibo comisión por esto, pero en el libro que yo ya les he mencionado 300 veces, El País de Uno, de Denise Dresser, habla precisamente de que la forma en la que el pueblo puede calificar a sus gobernantes es la reelección, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos. Hizo bien el presidente, bueno, va, pues quédate otros 4 años. Y tienes que ser muy, muy malo para que no te reelijan. Pero como estos saben que no los vamos a calificar, pues el último año venga, che, todo para acá y vámonos, ¿no? Ahí está Duarte, por ejemplo. Cárdenas va a ser uno de los grandes presidentes, de ese presidente que va a cumplir al por mayor las promesas de la revolución. O sea, vean, si ponemos una fecha, porque no es claro que realmente haya terminado ahí, pero vamos a poner una fecha por ponerla. Si decimos que la revolución terminó en el 17 con la construcción con la formación del Congreso Constituyente y con la declaración de la Constitución, eso será en el 17. Bueno, Lázaro Cárdenas, casi 20 años después, será quien va a intentar cumplir al por mayor las promesas de la Revolución Mexicana. Con el grupo de sonorenses, de estos presidentes de Sonora, inicia lo que denominamos la institucionalización del país. Y bueno, pues son norteños que vienen y nos defienden. Estos norteños, les debemos todo. Si hubiese que buscar un personaje del siglo XX que defina a México, Lázaro Cárdenas será ese personaje. De hecho, a mí me llama mucho la atención y ahí habrá que experimentarlo, habrá que investigarlo. ¿Por qué López Obrador sigue más a Benito Juárez que a Lázaro Cárdenas? Ah, ya sé por qué. Claro, porque uno de sus contrincantes, compañeros de partido en el PRD, fue Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, y quien estuvo, por cierto, compitiendo por la presidencia. Él fundó el Partido Revolucionario Democrático, Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Él fundó el PRD y hace algunos años renunció al PRD, al partido que él mismo creó. Y de ahí sale López Obrador y de ahí fundan Morena, ¿no? Entonces sí, bueno, tenía yo esa cosa en la cabeza, pero ya llegué a la conclusión. No puede adueñarse de la figura de Lázaro Cárdenas porque entonces sería hacerle propaganda a Cuauhtémoc Cárdenas, quien por cierto ya se retiró de la política. Michoacano, por cierto. Michoacanos. Una de las primeras acciones importantes de Lázaro Cárdenas fue que le dijo a Plutarco Elías Calles: mira, mijo, sí, muy poderoso, sí, tú me pusiste en el poder, pero yo no te voy a hacer caso, porque el presidente aquí soy yo, no tú. Lo sacó del país, no lo mató, no cometió las viejas prácticas del PRI, pero cierra la secuencia de asesinatos que habían postergado el fin de la revolución, ¿no? Acuérdense que Juana mata a Chucha, Chucha mata a Pedro, Pedro mata tal, 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 tal. Y bueno, Plutarco Elías Calles mata precisamente a Álvaro Obregón para hacerse del poder, porque Álvaro Obregón ya había ganado la presidencia, de hecho fue presidente unos cuantos días. Y así se funda el PRI, ¿no? Lázaro Cárdenas dice: stop, váyase señor por favor del país, pero no te voy a matar. Y eso es una acción interesante. Va a modificar el partido político que le heredó Calles para convertirlo en la base de un sistema político corporativo, que precisamente será lo más avanzado del mundo en su época.
Dejará el poder cuando tiene que dejarlo y no va a buscar un amigo suyo para ponerlo en el poder. Esto es súper importante porque ningún priista después lo va a hacer. Durante su sexenio, el primer sexenio en la historia de México, porque será él quien mande 6 años y no 4 como se venía haciendo, Cárdenas cumplirá con el espíritu de la Constitución. Define al México que existirá durante muchos años más, incluso después de su muerte. Es un caudillo de la revolución, pero también es un estadista superior a Plutarco Elías Calles, quien, si es cierto, hay que decirlo, ya había iniciado esta etapa de institucionalización. Llegó a ser gobernador de Michoacán a finales de los años 20 con 30 y pico años de edad. Imagínense, un gobernador súper jovencito. Y bueno, será presidente durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, ya les había yo dicho, llega al poder en el 33, ¿sí? Y bueno, pues como buen fascista empieza a matar a todos sus oponentes. En 1936 los Juegos Olímpicos se celebran en Berlín. ¿Y qué es lo que haces cuando quieres presumirle al mundo que a tu país le va súper bien, que tu país está todo chulo, está todo guapo, que inviertas? ¿Qué es lo que haces para tener el ojo del mundo en ti puesto? Unos Juegos Olímpicos o un Mundial. Y se acuerdan que eso pasó en México en el 68, después en el 70 y me parece que en el 86, ¿no? Por eso se trajeron los Juegos Olímpicos en el 68, porque México estaba viviendo una de sus mejores épocas. Y por eso Hitler en el 36 se lleva los Juegos Olímpicos a Berlín, para que el mundo se diera cuenta de lo bien que ya estaba Alemania. Porque eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista, pasa algo en Alemania que permite que recupere su economía y que permite que se enriquezca. Y tanto era el enriquecimiento que, por ejemplo, los obreros, no, ni siquiera profesionistas, doctores, abogados, no, obreros, tenían vacaciones pagadas por el Estado. O sea, tenías tus 2 semanas de vacaciones y te pagaban tus vacaciones en la costa italiana. Si te ibas a Italia a echar ahí la patita para la playita y tal, a descansar, ¿no? Imagínense lo bien que estaba Alemania. Ustedes pueden ver algunas imágenes en YouTube sobre las escenas de esos juegos y el poder que había en esos juegos. Para México, este periodo va a tener 3 etapas distintas. Primero, 5 años en los que continúa la recuperación de la crisis del 29 que le pegó un poco al país para exportar y bueno, empieza el futuro, la duda sobre el futuro en Europa. Habrá 3 años de incertidumbre, puesto que la Segunda Guerra que inicia en septiembre del 39, sin embargo, Estados Unidos pues, se va a mantener al margen hasta 1942. 3 años más de guerra donde el gobierno mexicano actúa del lado de Estados Unidos, donde muy buena parte del pueblo se convierte al germanismo. ¿Cómo reacciona el enemigo de siempre, Estados Unidos? O sea, odiamos a Estados Unidos, pues le vamos a Alemania. Eso era un poco peligroso. En estos años que fueron tan difíciles para todo el mundo, México termina la construcción de un sistema político y social. Hay 3 hechos fundamentales. Vamos a cambiar de diapositiva. Hay 3 hechos fundamentales que hay que mencionar en este periodo. Primero, Cárdenas hace realidad la promesa de la revolución.
que es la reforma agraria. Ustedes se acuerdan precisamente de Zapata y de Villa, estos que peleaban tanto en nombre de los campesinos y en tanto en la repartición de las tierras. Bueno, pues Cárdenas dice, vamos a hacerla. Hay repartos de tierra desde tiempos de Carranza, pero lo que hace Cárdenas realmente es magistral. Reparte casi 19 millones de hectáreas, una parte de las cuales tierras de riego. Solo Díaz Ordaz repartirá más extensión, pero nadie se va a acercar a la cantidad de tierras de riego que repartió el general Lázaro Cárdenas. La revuelta comunal contra los liberales tiene éxito. El segundo asunto fundamental de este tiempo se sigue festejando todos los 18 de marzo hasta hace algunos añitos que nuestro queridísimo Peña Nieto mandó muy lejos. ¿Qué pasan o qué se festejaba? Todavía se festeja, pero pues igual no tiene sentido. Cada 18 de marzo. ¿Ustedes tienen memoria? La nacionalización de la industria petrolera, y esto va a permitir que México aproveche la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con el petróleo? Bueno, antes de Lázaro Cárdenas, había distintas petroleras extranjeras que metían sus manos cochinotas en el petróleo de nuestro país. Lo que hizo Lázaro Cárdenas fue sacarlas del país y hacer que el petróleo de los mexicanos solamente fuera manejado por una institución mexicana paraestatal, es decir, que le pertenece al Estado. Esa institución es Petróleos Mexicanos, Pemex, ¿vale? Al ser el petróleo únicamente de los mexicanos y al ser manejado únicamente por una paraestatal, Pemex, uno de los productos que más se necesitó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial era el petróleo. Y entonces México lo empezó a vender y le empezó a ir de perlas. Porque claro, todo el mundo necesitaba petróleo para funcionar, para los tanques, para la guerra, que para esto, que para el otro, el petróleo. Que para crear productos, que el petróleo. ¿No? Y México lo vendió. Entonces de ahí se inyecta una parte muy importante de dinero a la economía de nuestro país. ¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto? Bueno, ya se los había dicho en clases anteriores. Las paraestatales, las empresas creadas por el gobierno, no pueden tener ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el dinero se tiene que invertir en ellas mismas. Mucha parte de la corrupción que hubo en Pemex, que era tremenda, y encabezada por Romero de Champs, por cierto, por el sindicato, pues se fue perdiendo por ahí, ¿no? Tanto que la hija de Romero de Champs viajaba a Europa cada 5 minutos en su avión privado y con sus mascotas que viven mejor que 90 millones de mexicanos, ¿no? El líder del sindicato petrolero. Mucha gente se robó dinero y tal, y entonces Pemex no invertía en sí misma, pues había ciertos lineamientos que no le permitían invertir. Claramente la tecnología que ellos tenían era obsoleta y no se estaba aprovechando al 100% todo el petróleo que tenía nuestro país. ¿Cuál era la solución? Pues la solución era la inversión extranjera. Muchas personas pensaron, necesitamos las manos cochinotas de los extranjeros que vengan aquí a ayudarnos a sacar el petróleo. Nos pagan una lanita, pero claro, ellos se pueden enriquecer porque nos lo pueden vender a nosotros o se lo pueden vender a otros países. Se presumía que con la reforma iban a entrar extranjeros. Al tener competencia, más personas vendiendo el mismo producto, la gasolina iba a bajar de precios considerablemente, ¿no? De los 10 pesos que costaba al inicio del sexenio de Peña Nieto, pues no sé, se pensaba que se iban a pagar 2 o hasta 3 pesos por litro de gasolina. Ya ustedes saben cómo termina la historia. Se hace la reforma y a partir de, es que no recuerdo qué año habrá sido, bueno, fue en el sexenio de Peña. A partir de ese año, lo que sucede es que los extranjeros pueden entrar a meter su manota cochinota
en el petróleo mexicano. Y entonces ustedes ven que ya no solamente hay gasolineras Pemex, sino está la Repsol, por ejemplo. Creo que es española. Están las gasolineras del Oxxo, esas yo las he visto en Aguascalientes. Gasolineras del Oxxo y demás, unas gasolineras verdes y claro, las de Pemex, por ahí quedaron 2 o 3. Bien, mal, pues tardía. Tardía, ¿por qué? Y ahora, por ejemplo, con la construcción de la refinería que hace López Obrador, el mundo está avanzando y ya ese combustible que mueve al mundo no es precisamente el petróleo, ¿no? De hecho, ya se está haciendo una campaña en contra de los productos derivados del petróleo, como lo sería el plástico. Ya no lleves tu bolsa de plástico, ya no consumas tu popote, ya lleva tus platos y vasos a las fiestas y tal, no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Precisamente porque se está iniciando una batalla contra el plástico. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues enfocarse en nuevas energías, en nuevas fuentes de energía, porque el petróleo tarde o temprano va a valer quesadilla y nosotros que somos un país que produce mucho petróleo, pues imagínense que vamos a terminar. Bueno, vamos a dejar ahí la historia. Todavía nos quedan pues ya lo que viene siendo el desarrollo estabilizador, que es el gran milagro mexicano, donde la economía mexicana se va hasta el cielo. Y se han visto Roma, la película de Roma. Pues no les voy a spoilear nada, es la historia de una casa grande con 3 hijos, vive la abuela, vive la mamá, vive el médico, tienen 2 personales, 2 mujeres, personas de la limpieza, tienen chofer, y uno dice que gente tan adinerada. No, era la clase media del México de los 60s y 70s. Clase media, porque quien mantenía la casa era el doctor, el médico, y trabajaba en el IMSS, ¿no? En el Seguro Social. Ni siquiera era director, secretario de Estado, no, gobernador, no, era clase media. Y así vivía. Eso pasa en el México de los 60s y 70s. ¿Y luego qué? Pues luego nos fuimos al despeñadero, nunca mejor dicho. Bueno, chicos, sus tareas bien hechas, entregadas en tiempo y forma. Y el siguiente módulo no voy a estar con ustedes, me voy a licenciatura exclusivamente, entonces los voy a extrañar mucho. Si ya no los llego a ver, pues échenle ganas, terminen su prepa y a la carrera que siguen, volando, ¿vale? Muchas gracias, les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo la siguiente sesión si es que lo quieren, si no, pues tampoco pasa nada. Un besito y nos vemos.